El siguiente caso es uno de los expedientes paranormales más perturbadores y documentados de la Ciudad de México. Es una historia que hiela la sangre y que, durante más de 15 años, dejó una cicatriz imborrable en la reputación de un hotel que alguna vez fue sinónimo de elegancia y confort. Hablamos del infame cuarto 303 del Hotel Mirador. Este lugar, aparentemente ordinario, se convirtió en el epicentro de una serie de tragedias inexplicables que desafían toda lógica y razón. Desde su inauguración, esta habitación específica pareció estar marcada por una maldición, un aura de malevolencia que se aferraba a sus paredes como una enfermedad incurable, esperando pacientemente a su próxima víctima. La regla no escrita era simple y aterradora. Nadie, absolutamente nadie, podía sobrevivir más de 3 noches consecutivas dentro de sus confines. La leyenda negra del cuarto 303 comenzó a tejerse lentamente, primero con susurros entre el personal y luego con titulares en la prensa local. Los incidentes eran variados, pero todos compartían un denominador común de horror y misterio. Huéspedes que ingresaban como personas perfectamente cuerdas y equilibradas eran encontrados al borde de la locura, o peor aún, sin vida. Se reportaron suicidios que carecían de motivo aparente, muertes súbitas atribuidas a causas naturales que los forenses no podían explicar del todo, y desapariciones que dejaban tras de sí únicamente el equipaje y un silencio sepulcral. La habitación parecía tener una inteligencia propia, una capacidad siniestra para quebrar la psique humana, para despojar a sus ocupantes de toda esperanza y voluntad de vivir, arrastrándolos a un abismo del cual no había retorno. Las autoridades y la gerencia del hotel intentaron, en repetidas ocasiones, encontrar una explicación racional para la macabra estadística. Se realizaron investigaciones exhaustivas, se revisaron las instalaciones de gas y ventilación, se consultó a psicólogos y expertos en seguridad. Sin embargo, ninguna pesquisa arrojó resultados concluyentes. El cuarto era estructuralmente idéntico a los demás. No había fugas de monóxido de carbono, ni toxinas ocultas, ni campos electromagnéticos anómalos. La única anomalía era la propia habitación. El cuarto 303 era un agujero negro de fatalidad, un punto ciego en el mapa de la realidad donde las leyes de la naturaleza parecían suspenderse para dar paso a una fuerza desconocida y profundamente hostil, que se alimentaba del miedo y la desesperación de quienes osaban desafiarla. Finalmente, tras una década y media de tragedias y una reputación hecha trizas, la dirección del Hotel Mirador tomó una decisión drástica. El cuarto 303 fue clausurado permanentemente. La puerta fue sellada, sus muebles retirados y almacenados, y su existencia borrada de los registros de reservaciones. Se convirtió en un tabú, un secreto a voces que el hotel intentaba enterrar bajo capas de normalidad y silencio corporativo. Pero las leyendas, como bien sabemos, no mueren tan fácilmente. La historia del cuarto maldito siguió circulando, convirtiéndose en un imán para curiosos, investigadores de lo paranormal, y como veremos más adelante, para un joven audaz que cometería el error de subestimar el horror que aguardaba pacientemente detrás de esa puerta sellada. Parte de la evidencia más escalofriante sobre la naturaleza del cuarto 303 proviene de las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo del tercer piso. Aunque nunca hubo cámaras dentro de la habitación, las cintas de vigilancia capturaron los momentos previos a muchas de las tragedias, mostrando patrones de comportamiento que solo pueden describirse como anómalos y profundamente inquietantes. En múltiples grabaciones, fechadas a lo largo de los años, se puede observar a los huéspedes del 303 actuando de manera errática en el corredor. Un empresario, por ejemplo, fue grabado en 2008 saliendo de la habitación en mitad de la noche, caminando en círculos precisos frente a su puerta, como si estuviera atrapado en un ritual invisible, antes de volver a entrar abruptamente. A la mañana siguiente, fue encontrado sin vida. Otra secuencia perturbadora, del año 2011, muestra a una joven pareja
que se había registrado para su luna de miel. En la primera noche, las cámaras los captan saliendo y entrando de la habitación varias veces, discutiendo acaloradamente en susurros, mirando constantemente por encima de sus hombros hacia el interior oscuro del cuarto. En la segunda noche, la mujer sale corriendo al pasillo, con una expresión de pánico absoluto, solo para detenerse en seco, mirar fijamente a la cámara con los ojos desorbitados, y luego, con una calma antinatural, regresar a la habitación. Nunca más se la volvió a ver salir. Su esposo reportó su desaparición, pero las autoridades nunca encontraron rastro de ella, ni en el hotel, ni en ningún otro lugar. Era como si la habitación la hubiera devorado. El análisis de estas cintas revela un patrón consistente. Los huéspedes del cuarto 303 a menudo mostraban signos de paranoia extrema y desorientación. Se les veía hablar solos en el pasillo, reaccionar a estímulos que no existían, o presionar frenéticamente el botón del ascensor solo para retroceder hacia su puerta, como si una fuerza invisible los obligara a quedarse. Una grabación particularmente famosa entre los investigadores paranormales muestra a un hombre de mediana edad arrastrando todos los muebles del pasillo para crear una barricada improvisada frente a la puerta del 303, antes de que el personal de seguridad interviniera. El hombre, en un estado de histeria, gritaba que algo no lo dejaba irse, que la puerta no era la misma. Estos fragmentos de video son testimonios silenciosos del terror psicológico que la habitación infligía a sus ocupantes. No mostraban a un fantasma o a un monstruo, sino algo quizás más aterrador, el colapso total de la mente humana bajo una presión invisible e incomprensible. Las cámaras capturaron la manifestación externa de una batalla interna, una lucha desesperada contra una entidad que no se veía, pero cuyo efecto era devastadoramente real. Las cintas se convirtieron en piezas clave del expediente, pruebas mudas de que lo que ocurría en el cuarto 303 iba mucho más allá de una simple coincidencia o una histeria colectiva. Eran la antesala visual de la muerte y la locura. Para comprender la atmósfera que rodeaba al cuarto 303, es crucial escuchar las voces de aquellos que trabajaron en el Hotel Mirador durante su época más oscura. Logramos localizar a Sofía Ramírez, una ex camarera que trabajó en el hotel entre 2005 y 2012. Su testimonio, grabado en 2024, todavía tiembla con un miedo palpable. Nadie quería limpiar esa habitación. Era una sensación horrible, incluso antes de abrir la puerta. El aire se sentía pesado, denso, como si estuvieras bajo el agua. A veces, cuando estabas limpiando, jurarías que alguien te observaba desde el rincón más oscuro del cuarto, aunque estuvieras completamente sola. Los objetos se caían de las repisas sin explicación, y a menudo encontrábamos las sábanas en el suelo, revueltas, como si alguien hubiera tenido una pesadilla terrible. Una tarde, estaba terminando de limpiar la habitación. Todo estaba en silencio. De repente, escuché un susurro justo en mi oído. Era una voz de hombre, muy grave, que decía, «Fuera de aquí». Me congelé. No había nadie más. Salí corriendo de allí, y le dije a mi supervisor que nunca más volvería a entrar en el 303. No me importaba si me despedían. Varios de mis compañeros tuvieron experiencias similares. Uno de ellos, un chico de mantenimiento llamado Javier, juraba haber visto la silueta de un hombre alto y delgado reflejada en la pantalla apagada del televisor mientras revisaba el cableado. Renunció esa misma semana. El miedo era real, era contagioso. Otro testimonio proviene de Carlos Benítez, ex jefe de seguridad del hotel, un hombre pragmático y escéptico por naturaleza, cuyo tono cambia drásticamente al hablar del tercer piso. Mi trabajo era mantener el orden, no creer en fantasmas. Pero lo del 303 era diferente. Recibíamos llamadas a la recepción desde esa habitación cuando estaba desocupada. Al contestar, solo escuchábamos estática o, a veces,
un sonido como de alguien llorando muy bajo. Enviábamos a un guardia a revisar y, por supuesto, no había nadie. La puerta estaba cerrada con llave, intacta. Sucedió tantas veces que dejamos de enviar gente. Simplemente ignorábamos las llamadas del 303. Era una política no oficial para no aterrorizar al personal nuevo. Teníamos una unidad canina para ciertas rondas de seguridad. Los perros, pastores alemanes entrenados, valientes, se negaban a pasar por el pasillo del 303. Se detenían en seco, gruñían hacia la puerta, con el pelo del lomo erizado. Tenías que arrastrarlos para que pasaran por ahí. Los animales sienten cosas que nosotros no podemos ver. Y esos perros sentían un peligro puro y primitivo emanando de esa habitación. Para mí, esa fue la confirmación final. No importaba lo que la gerencia dijera. No importaba si no tenía lógica. Algo estaba fundamentalmente mal, podrido, dentro de esas 4 paredes. Era un lugar que no pertenecía a nuestro mundo. El mal del cuarto 303 no se contenía completamente dentro de sus muros. Su influencia se derramaba, contaminando todo el pasillo del tercer piso y creando una atmósfera de perpetua inquietud. Los empleados y los huéspedes de las habitaciones cercanas reportaban constantemente fenómenos extraños que parecían concentrarse en las inmediaciones de la habitación maldita. El síntoma más común y persistente era el comportamiento errático de las luces del corredor. Las bombillas parpadeaban y se apagaban sin motivo aparente, a menudo sumiendo el pasillo en una oscuridad intermitente y desconcertante. Los técnicos de mantenimiento cambiaban los focos y revisaban el cableado una y otra vez, pero el problema nunca se solucionaba de forma permanente. Era como si la propia energía del lugar fuera inestable y caprichosa. Además de las fallas eléctricas, los sonidos inexplicables eran una constante en el tercer piso. Huéspedes y personal por igual describían haber escuchado pasos sigilosos en el pasillo alfombrado cuando no había nadie. El sonido de puertas cercanas abriéndose y cerrándose violentamente en mitad de la noche, y, lo más perturbador de todo, el eco lejano de una risa o un llanto que parecía provenir de la dirección del 303, incluso cuando la habitación estaba vacía. Estos ruidos creaban un ambiente de tensión constante, haciendo que caminar por ese pasillo, especialmente de noche, fuera una experiencia que ponía los nervios de punta. La gente aceleraba el paso, evitando mirar hacia la puerta del 303, como si el simple acto de observarla pudiera atraer su atención. La temperatura en el área alrededor del cuarto 303 también era notablemente anómala. Múltiples testimonios coinciden en que, al acercarse a la puerta, se sentía un frío antinatural, un descenso brusco de la temperatura que no tenía explicación lógica. Era un frío que calaba los huesos, completamente diferente a la corriente de un aire acondicionado. Se sentía como un punto frío clásico de los casos de apariciones, una zona donde la energía era drenada del ambiente por una presencia invisible. Este fenómeno era tan notorio que algunos empleados bromeaban sombríamente diciendo que no necesitaban ver el número de la puerta para saber que estaban cerca del 303. Simplemente podían sentirlo en su piel. La combinación de estas anomalías, las luces parpadeantes, los sonidos fantasmales y el frío inexplicable, transformó el tercer piso del Hotel Mirador en un lugar temido. Los huéspedes a menudo solicitaban cambios de habitación, quejándose de la mala vibra o del ruido incesante. La gerencia, consciente del problema pero incapaz de resolverlo, solía ofrecer descuentos o mejoras para apaciguar a los clientes insatisfechos. Sin embargo, el estigma permaneció. El pasillo se convirtió en el corredor de las sombras, un limbo entre la normalidad del resto del hotel y el epicentro del horror que residía, silencioso y vigilante, detrás de la puerta del cuarto 303. Años después de que el cuarto 303 fuera oficialmente clausurado, su leyenda
lejos de desvanecerse, creció exponencialmente en el mundo digital. Foros de internet, blogs de misterio y canales de YouTube se llenaron de historias y teorías sobre la habitación maldita. Fue en este contexto que apareció en escena un joven y carismático youtuber llamado Leo Valdés, conocido en la plataforma como Cazador de Misterios. Leo se había hecho famoso por explorar lugares abandonados y supuestamente embrujados, documentando sus experiencias con un estilo audaz y, a veces, temerario. Para él, la historia del cuarto 303 no era una advertencia, sino el desafío definitivo, la oportunidad de capturar evidencia paranormal irrefutable y catapultar su canal al estrellato internacional. Leo era escéptico pero de mente abierta, y su método era simple: pasar 3 noches consecutivas en el lugar investigado, replicando la infame regla del 303. Después de semanas de negociaciones, y según se rumora, el pago de una suma considerable a un gerente nocturno corrupto, Leo consiguió lo que nadie había logrado en años: acceso no oficial al sellado cuarto 303. Su plan era transmitir en vivo partes de su estadía, y luego editar un documental completo con el material grabado por múltiples cámaras de alta definición, sensores de movimiento y grabadoras de audio de alta sensibilidad. Anunció el reto a sus millones de seguidores, creando una expectación masiva. El título de su próximo video era tan arrogante como profético: 3 noches en el cuarto 303. El misterio será resuelto. La noche del 13 de marzo de 2025, Leo Valdés ingresó al cuarto 303. La puerta, que había sido sellada con tablones de madera, fue abierta sigilosamente para él. El cuarto estaba vacío, cubierto de polvo y con un silencio opresivo. Aquí estamos, chicos, el famoso cuarto 303. No se ve tan aterrador, ¿verdad? Solo es un cuarto viejo y polvoriento. Pero estamos aquí para descubrir si las leyendas son ciertas. 3 noches. El reto ha comenzado. Millones de personas observaban desde la seguridad de sus hogares, sin saber que estaban a punto de ser testigos del último proyecto de Leo. El equipo que Leo instaló era impresionante. Colocó cámaras con visión nocturna en cada esquina, un detector de campo electromagnético en la mesita de noche, y una grabadora de audio en el centro de la habitación, para capturar cualquier posible psicofonía. Estaba preparado para cualquier eventualidad, o eso creía él. Lo que Leo Valdés no entendía era que no estaba lidiando con un simple eco residual o un espíritu confundido. Estaba entrando voluntariamente en la guarida de una entidad que había demostrado ser paciente, inteligente y letal. Su confianza y su tecnología no eran un escudo, sino una invitación. La habitación había estado dormida durante años, pero esa noche sintió a un nuevo ocupante y, lentamente, comenzó a despertar. La primera noche de Leo Valdés en el cuarto 303 comenzó con una calma engañosa. Durante las primeras horas, nada fuera de lo común ocurrió. Leo se movía por la habitación, hablando a su cámara, describiendo la atmósfera y bromeando con los comentarios de su chat en vivo. El medidor de SEM permanecía en silencio, y el aire estaba quieto. Sin embargo, alrededor de las 2:15 de la madrugada, la situación comenzó a cambiar sutilmente. La grabadora de audio, que había estado registrando solo el sonido de la voz de Leo y el zumbido de los equipos, captó el primer fenómeno inexplicable: un susurro débil, casi inaudible. Al revisar la grabación, se puede escuchar claramente una voz que parece decir «largo». Leo no lo escuchó en ese momento, pero la evidencia quedó registrada. Poco después, uno de los objetos que Leo había traído consigo, una pequeña pelota de goma que usaba para probar si había vibraciones o movimientos, rodó lentamente desde el centro del suelo hasta una esquina oscura de la habitación. El suelo estaba perfectamente nivelado. Leo, que estaba de espaldas, no se dio cuenta al principio, pero su cámara principal, apuntando a la habitación, capturó el movimiento con una claridad escalofriante. Cuando finalmente notó que la pelota no estaba donde la había dejado,
Su actitud comenzó a cambiar. Su sonrisa confiada vaciló por un instante. Vale, eso es raro. Probablemente alguna corriente de aire, aunque cerré bien la puerta. A medida que avanzaba la noche, los fenómenos se volvieron más frecuentes y directos. Las luces de sus equipos comenzaron a parpadear intermitentemente, a pesar de que funcionaban con baterías completamente cargadas. El medidor de SEM, que había estado inactivo, de repente se disparó, emitiendo un pitido agudo y constante durante casi un minuto antes de volver a la normalidad. En ese momento, Leo sintió una caída drástica de la temperatura, describiéndola a su audiencia como un frío helado que te atraviesa. Se puso una chaqueta, pero admitió que el frío parecía venir desde adentro. La confianza inicial de Leo estaba siendo reemplazada por una tensión visible. Ya no era un juego. El evento final de la primera noche fue el más personal. Mientras estaba sentado en el suelo, revisando el metraje en su laptop, una de las cámaras de visión nocturna capturó claramente cómo la puerta del armario, que había estado cerrada, se abría lentamente por sí sola, chirriando en el silencio de la habitación. Leo saltó del susto, girando para mirar el armario abierto. El video muestra su rostro pálido, iluminado por la pantalla de la laptop. Se levantó, caminó con cautela hacia el armario y lo iluminó con su linterna, revelando solo un interior vacío y polvoriento. Ok, esto ya no es una corriente de aire. Hay algo aquí conmigo. Concluyó su transmisión de la primera noche, prometiendo a su audiencia que no se rendiría. Pero su voz delataba una nueva y profunda inquietud. La segunda noche en el cuarto 303 marcó una escalada significativa en la actividad paranormal. Leo, aunque visiblemente afectado por los eventos de la noche anterior, se mostró decidido a continuar. No voy a dejar que unos cuantos ruidos y una puerta chirriante me asusten. Sin embargo, la entidad de la habitación parecía haber aceptado el desafío y estaba lista para aumentar la presión psicológica. El foco de la actividad de esa noche se centró en el único mueble que quedaba en el cuarto además de la cama. Un viejo espejo de cuerpo entero con un marco de madera oscura, que el personal del hotel no había retirado. Estaba apoyado contra una de las paredes, su superficie manchada y opaca por el polvo y el tiempo. El primer incidente ocurrió alrededor de la medianoche. Mientras Leo ajustaba una de sus cámaras, captó de reojo un movimiento en el espejo. Al mirar directamente, no vio nada más que su propio reflejo. Sin embargo, la cámara que apuntaba hacia el espejo grabó algo que él no vio. Por una fracción de segundo, el reflejo de Leo no imitó su movimiento. Mientras el Leo real se giraba, su reflejo permaneció inmóvil, mirándolo fijamente, antes de sincronizarse de nuevo. Es un detalle sutil, casi imperceptible si no se analiza el video cuadro por cuadro, pero es una prueba aterradora de que las leyes de la física estaban siendo torcidas dentro de esa habitación. Más tarde esa noche, Leo decidió interactuar directamente con el espejo. Lo limpió con un paño y se sentó frente a él, hablando a la cámara sobre las leyendas que dicen que los espejos pueden ser portales. Mientras hablaba, la temperatura de la habitación volvió a desplomarse. El vaho de su aliento se hizo visible en el aire frío. Fue entonces cuando ocurrió el evento más aterrador de la noche. En la superficie del espejo, justo detrás de su propio reflejo, una mancha oscura comenzó a formarse lentamente, como tinta extendiéndose en el agua. La mancha creció y se contorsionó hasta tomar la vaga forma de un rostro humano, con cuencas oculares vacías y una boca abierta en un grito silencioso. Leo lo vio. Su rostro se transformó en una máscara de puro terror. Se levantó de un salto y retrocedió hasta la pared opuesta, sin poder apartar la mirada del espejo. La figura en el reflejo pareció observarlo durante unos segundos interminables antes de desvanecerse tan lentamente como había aparecido. Leo estaba hiperventilando, luchando por hablar. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Estaba ahí. Estaba justo detrás de mí. El incidente lo dejó profundamente conmocionado. Por primera vez, el cazador de misterios parecía la presa.
a pesar del miedo paralizante, decidió quedarse para la tercera y última noche, una decisión que sellaría su destino. La tercera noche fue la última transmisión de Leo Valdés. Su comportamiento había cambiado por completo. La arrogancia y la confianza habían desaparecido, reemplazadas por una paranoia y un miedo evidentes. Apareció en cámara con ojeras profundas, hablando en voz baja, como si temiera ser escuchado. No sé si fue una buena idea quedarme. Este lugar te agota. Siento como si no hubiera dormido en días. Siento que no estoy solo, que me está observando todo el tiempo. La atmósfera en la habitación era, según sus propias palabras, insoportablemente pesada. Los fenómenos comenzaron casi de inmediato, más agresivos y directos que nunca. Fuertes golpes comenzaron a sonar en las paredes, en el techo y en el suelo, rodeando a Leo como si una multitud invisible estuviera tratando de entrar. Las luces de sus equipos se apagaron todas al mismo tiempo, sumiéndolo en una oscuridad casi total, rota solo por la visión nocturna de sus cámaras. En la grabación de audio, se pueden escuchar claramente voces superpuestas, un coro de susurros indescifrables que parecen llenar toda la habitación. Leo, acurrucado en una esquina, encendió su linterna, barriendo el haz de luz por la habitación vacía, pero los sonidos continuaban, cada vez más fuertes, cada vez más cercanos. El terror era palpable. El clímax de la noche y el último momento registrado de Leo Valdés es una de las piezas de metraje paranormal más aterradoras jamás capturadas. Mientras estaba sentado en el suelo, de espaldas a la pared, hablando a su cámara principal con voz temblorosa, una de las cámaras de la esquina, colocada en un ángulo opuesto, grabó la aparición. De la esquina más oscura de la habitación, una figura alta y extremadamente delgada pareció materializarse de las sombras. No tenía rasgos faciales discernibles, era simplemente una silueta de oscuridad sólida, más negra que el propio entorno. La figura se movió sin hacer ruido, deslizándose por el suelo hacia Leo. Leo, completamente ajeno a lo que ocurría detrás de él, continuó hablando. «Siento que algo está a punto de pasar, tengo que salir de aquí». En ese preciso instante, la figura sombría se detuvo justo detrás de él, inclinándose lentamente como si fuera a susurrarle al oído. La cámara principal, la que Leo sostenía, se sacudió violentamente y cayó al suelo, apuntando al techo. Se escuchó un grito ahogado y un sonido de forcejeo. Luego, silencio. Todas las cámaras se apagaron simultáneamente. La transmisión en vivo se cortó. Millones de espectadores se quedaron mirando una pantalla negra, sin saber qué acababa de ocurrir. Al día siguiente, cuando Leo Valdés no salió del hotel ni respondió a las llamadas, el gerente que le había dado acceso, temiendo las consecuencias, utilizó su llave maestra para entrar en el cuarto 303. Lo que encontró fue una escena inquietante. La habitación estaba vacía. Todo el equipo de Leo, sus cámaras, su laptop, sus sensores, estaba allí, esparcido por el suelo, algunos de ellos dañados, pero de Leo Valdés no había ni rastro. Había desaparecido sin dejar huella. La puerta había estado cerrada por dentro, y la única ventana estaba sellada y cubierta de polvo intacto. Era físicamente imposible que hubiera salido. Simplemente se había desvanecido. Las autoridades iniciaron una investigación por persona desaparecida, pero nunca encontraron ninguna pista. Revisaron el hotel de arriba abajo, interrogaron al personal y analizaron las grabaciones de seguridad del exterior, que confirmaban que Leo nunca había salido del edificio. Fue como si el cuarto 303 lo hubiera tragado, borrándolo de la existencia. Lo único que quedó fue el metraje recuperado de sus tarjetas de memoria. Las grabaciones de las 3 noches, incluido el aterrador momento final, fueron filtradas a Internet, convirtiéndose en un fenómeno viral, y en la prueba más sólida y espeluznante de la maldición del cuarto 303. El video es su epitafio y su advertencia. Tras la desaparición de Leo Valdés, el Hotel Mirador,
cerró permanentemente el tercer piso y poco después, el hotel entero cesó sus operaciones, incapaz de soportar el peso de su macabra reputación. El edificio permanece abandonado hasta el día de hoy, 20 de julio de 2025, un monumento silencioso al horror que albergó. La puerta del cuarto 303 fue sellada de nuevo, esta vez con más celo que nunca, con cadenas y soldadura, como si se intentara enjaular a una bestia salvaje. Pero sabemos que las paredes de ladrillo y mortero no son suficientes para contener ciertos males. La entidad del 303 simplemente espera, paciente, en la oscuridad y el silencio. Este expediente sirve como un recordatorio sombrío de que hay lugares en nuestro mundo que operan bajo sus propias reglas oscuras. Lugares donde la curiosidad puede ser una sentencia de muerte. La historia de Leo Valdés y de todos los que perecieron en esa habitación es una lección terrible. Por lo tanto, si alguna vez, por algún giro del destino, te encuentras frente a esa puerta y ves que ha sido abierta de nuevo, si sientes la tentación de asomarte, de buscar respuestas o de desafiar a la leyenda, recuerda este caso, da la vuelta y corre, no entres, porque hay puertas que, una vez cruzadas, nunca te permitirán regresar. El cuarto 303 es una de ellas.